Muy buenas noches, amigos, muy buenas noches a todos. Estamos un día más en Antonio Te Responde, este espacio que ya sabéis que combina pues todos los temas siempre que estén desarrollados con el mundo del crecimiento personal, así como de la sanación y la curación, ¿no? Pero sobre todo la sanación. Bueno, hoy vamos a tocar un tema que no hemos tocado pocas veces en este espacio, que es la ozonoterapia. Le decía a la doctora Gemma Sánchez un momentito que yo soy un apasionado de la ozonoterapia, lo poco que conozco me encanta. Buenas noches, María, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Encantada de estar aquí nuevamente en esta Recibe, reunión. recibe un gran apapacho desde aquí. Para que no lo sepa, apapacho es un abrazo grande de corazón a corazón, de alma a alma. Bueno, María, a mí siempre hay una pregunta que me gusta hacer siempre a las personas que participan, que es que hagan una pequeña descripción suya, no tanto a nivel curricular, sino a través del ser humano. ¿Quién es María Elizondo como ser humano? Ok, bueno, me encanta que lo enfoques desde este punto de vista que no tiene que ver con la parte curricular, ¿no? Bueno, yo soy primero soy mujer, soy un ser humano, soy una persona que me considero esencialmente eh, integral, como todo, que no se puede tomar en cuenta solamente el aspecto profesional, sino que siento que, sobre todo en este momento de mi vida, veo que las personas somos seres que necesitamos unos de otros, sobre todo que necesitamos transmitir y vivir el amor, necesitamos recuperar muchas cosas que son parte de nuestra esencia. Eso considero que soy yo. Estoy una persona en una búsqueda constante. Siempre me gusta estar buscando cosas nuevas o retomar cosas que a veces habían quedado pendientes, me gusta retomarlas y me gusta aprender de los demás. Para mí la vida es una experiencia continua de un aprendizaje en todos los ámbitos, ya sea espiritual, ya sea emocional, ya sea geográfico, cultural, científico. Pienso que todo está de la mano y como, aunque no hay que presentar el currículum, pero para mí mi profesión es esencia de vida. Pienso que hay una gran oportunidad de aprender a través de los demás que me transmiten sus experiencias y que tienen la confianza de decirme qué les está pasando para a su vez yo aprender a través de ellos. El, la capacidad de la escucha activa por parte de un profesional de la salud, puede ser una parte fundamental en el tratamiento, es decir, porque muchas veces estamos acostumbrados, los pacientes estamos un poco acostumbrados a ser, de alguna manera, sobre todo en la sanidad, eh, entiendo que muchas veces la sanidad pública no tiene la oportunidad de atender como le gustaría a los profesionales, ¿no? Pero ¿hasta qué extremo tú crees, María, Gema, también tú que eres profesional en este campo, puede ser importante la escucha activa por parte del profesional? Yo creo que las cosas que las personas que tienen una enfermedad, ya sea física o de otro tipo, la información que nos pueden dar es un regalo. La escucha activa es algo fundamental en el proceso. De hecho, desde el momento en que las personas entran a la consulta, bueno, yo tengo una consulta en el ámbito profesional, desde que las personas entran y te empiezan a contar cosas, ya está siendo parte del tratamiento, ya está siendo parte de la recuperación o de la sanación, porque las personas necesitan ser escuchados. O sea, uno de los grandes problemas, como has comentado, por diversos factores que quizás se puedan analizar en otra ocasión, es la falta de tiempo del profesional sanitario eh, o la falta o lo que la persona percibe como una falta de interés, como una falta de empatía. Eso es bastante triste. Entonces, cuando las personas se sienten escuchadas, ya se están curando, de lo que sea, ya se están curando, ya están teniendo un cambio. Por la forma o por el estilo de práctica
médica que yo hago, pues yo no acostumbro a hacerles una receta, acostumbro a hacer otro tipo de intervenciones, entonces es muy importante que ellos se sientan escuchados, ¿sí? Claro que por temas de poder centrarse desde el punto de vista científico en hacer un análisis de esto, hay que poner unas pautas, ¿no? Hay que poner unas pautas de cuál es la información que yo deseo obtener. Pero cuando una persona se abre y te empieza a contar algo, que eso, por ejemplo, en uno de los tipos de tratamiento que yo hago, es fundamental, que se llama historia de vida. Esta historia de vida tiene diferencias con la historia clínica tradicional. Entonces, sí que la verdad que es algo que es valioso para el profesional, pero es valioso para el paciente. O sea, la sanación empieza por ese campo, ¿no? La sanación empieza en ese campo. Así es sí, digo, no había querido mencionar la palabra esta concretamente, porque todos lo enfocan desde distintos puntos de vista, pero sí, ciertamente el proceso de sanación comienza con esta historia en la cual, bueno, hacemos la historia clínica tradicional, que es más bien como una especie de interrogatorio con el objetivo de obtener una serie de información acerca de la persona, del paciente en cuestión, tratamientos, intervenciones que ha recibido, etcétera, cosas que ciertamente son muy importantes. Pero entonces nos enfocamos después en lo que se llama historia de vida, en lo cual tratamos de vincular pues cuestiones biológicas por las cuales la persona acude con situaciones relevantes para su vida, porque tú puedes haber tenido, no sé, te operaron de la cabeza, ¿sí? O te operaron del cuello, no sé, o de la tiroides. Pero esa operación del cuello o de la tiroides para ti tiene una connotación como persona, más allá de que te cortaron y te pusieron anestesia y que luego no podías hablar y no sé qué. Entonces, tiene una connotación para ti como persona, ¿sí? Por ejemplo, para ilustrar un poco, ayer me tocó atender eh, una paciente que se está preparando para hacer una cirugía del busto por un tema relacionado con unos implantes que tiene colocado y demás, y bueno, y acude con nosotros para recibir el tratamiento de ozono, ¿sí? Para recibir la ozonoterapia como un tratamiento para mejorar la respuesta a la inflamación que tiene, para mejorar la oxigenación, para que después este proceso cicatrice más pronto, todos los beneficios que tiene el ozono, pero yo le dije, sí, pero después de la operación tenemos que continuar tratamiento, porque va a ser una cirugía muy impactante para ella, ¿sí? Invasiva. Va a ser una cirugía, exacto, va a ser una cirugía grande, va a ser una cirugía impactante, pero no solamente en la parte física, sino en la parte emocional, en la parte psicológica, va a ser algo bastante drástico. Entonces ahí es donde empezamos la persona empieza a contarte cosas y ya empieza este proceso de sanación o de recuperación o de terapia, ¿sí? Sí, porque muchas veces se va siempre, se va al efecto, no a la causa, ¿verdad? Entonces eso, si no se va a la causa, rara vez el tema puede funcionar, ¿no? Porque si me duele la cabeza y me tomo una pastilla, pues evidentemente cuando me dejo tomar la pastilla, pues ya deja de tener efecto, ¿no? Es un ejemplo muy sencillo, pero comprensible de alguna manera. Claro, eso está demostrado en medicina integrativa, en medicina holística, que eso pues no sirve, ¿no? Porque es lo que tradicionalmente se hace. O sea, darte una pastilla para cada cosa, cuando muchas veces la persona lo que necesita nada más es hablar un rato y sí, te hago tu tratamiento, pero ya comprendes un poco qué efecto está teniendo y desde el momento que estás en el consultorio tú ya te vas sintiendo mejor, porque estás teniendo una respuesta de algo en el campo, no solamente de la parte emocional, sino en el campo de la biofísica, ¿sí? Porque también es un tema de medicina bioenergética, o sea, hay un tema biofísico también ahí involucrado cuando se hace este tipo de tratamientos, y que no es nada ni esotérico, ni son supersticiones, ni nada, es algo que es física, o sea, yo estoy hablando contigo, estamos transmitiendo una energía, y si yo te estoy tocando, yo estoy palpando, estoy haciendo una exploración también, que aparte de la escucha activa que tú mencionabas,
que prácticamente el 80% del diagnóstico es esta escucha activa y de esta interacción, pero también hay una parte que se ha perdido mucho por la tecnificación de la medicina, que la medicina es una práctica pues ancestral, porque siempre ha existido la medicina, pero de distintas formas. También hay una parte que es la parte de la intervención, que tiene que estar alimentada por esta interacción, que no son solamente la descripción de maniobras para poder encontrar algo. Sí, ciertamente en la propedéutica médica, que es esta parte en la cual vamos buscando cosas a través de ver, sentir, oír, tocar, oler al paciente y hacer maniobras, muchas veces son palpatorias y auscultatorias. Eso está bien porque integras cosas, pero también el paciente percibe esa empatía, ¿no? Esa de yo estoy contigo, porque te estoy tocando, cuando muchas veces ya es nada más indicar una serie de estudios, ¿verdad? Una rayos X, un estudio para esto, una prueba de tal cosa, de tal manera que el paciente a lo mejor demora 3 meses, no sé, es un tiempo X, puede ser menos, puede ser incluso más, demora meses en que el médico que lo vio le pueda dar una respuesta concluyente. Entonces, imagínate, bueno, imagínate, ¿no? Tú has sido paciente también, ¿no? Sí, Tú has sido paciente soy y has paciente, tenido enfermedades graves, soy paciente, de sí. enfermedades graves. Exacto. Entonces, estos 3 meses de estar una persona esperando a que le digan algo, pues es una cosa terrible. Es espantoso. O sea, el paciente tiene un infierno en su cabeza. En nuestro caso, que hemos hecho cursos con Gema también, atendemos muchos pacientes oncológicos, pacientes con personas oncológicas. Sí, Entonces, es una cosa súper compleja estar tantos meses o tantos días. Entonces, esperando. muchas veces nuestra intervención es en ese periodo de días o de semanas en el que el paciente está a la espera de su tratamiento definitivo. Entonces, cómo el paciente va cambiando su enfoque, su calidad de vida e incluso va comenzando su proceso de sanación en esas semanas antes de ingresar nuevamente para recibir ese tratamiento, esa quimioterapia o realizarle una nueva biopsia, lo que sea. Bueno, ¿qué puede ser para vosotros recuperar la salud? ¿Qué práctica? ¿No? ¿Cómo? ¿Qué puede ser para vosotras recuperar la salud? Voy a dejar que Gema hable un poco y luego yo hablo. Sí, sí, bueno, sí, eso es lo que te iba a invitar yo a Gema ahora, sí. Gema, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, gracias. Pues bueno, es una pregunta interesante, ¿no? Recuperar la salud, ¿qué puede ser para nosotros? Pues yo creo que es lo máximo que puede obtener un profesional sanitario, recuperar la salud. Pero no solo eso, sino prevenirla, ¿no? Es tan importante el poder prevenir y el poder recuperar. Significa gratitud. Gratitud. El significado para mí es agradecida con lo que hacemos, con lo que trabajamos y gratitud ante ese paciente, hacia esa persona que ha acudido a nosotros, pues de alguna manera a que le ayudemos a recuperar su salud en la inmensa mayoría de las ocasiones. Y para mí es gratitud la palabra. Aquí tengo ya, al hilo de la conversación me surge un mogollón de preguntas, ¿no? Me gustaría, María, que me hablaras un poco qué es la medicina integrativa. Yo ya lo sé, ¿no? Pero bueno, me gustaría que me dijeras un poco qué es la medicina integrativa para las personas que lo puedan ver en Facebook, en YouTube, bueno, estas dos personas que nos acompañan esta noche. ¿Qué es la medicina integrativa? ¿Y por qué no se hace más Ok, la medicina bueno, integrativa? ok, bueno, también eso luego también Gemma puede dar su opinión, ¿no? Porque se dedica también a ello. La medicina integrativa puede tener un concepto genérico, como todas las prácticas. Lo primero que hay que partir del hecho es que es una medicina con un sustento científico. O sea, finalmente estamos haciendo medicina, no estamos inventando cosas. En la medicina integrativa lo que hacemos es como la nomenclatura lo indica, es conjuntar, ¿no?
O sea, yo voy a estar en un conjunto con una serie de prácticas con base científica que forman parte de la medicina. Es decir, yo voy a estar pidiendo, como es una central en la cual yo voy a estar pidiendo colaboración de distintos ámbitos médicos, partiendo de un eje central. Ese eje central es la práctica de la medicina convencional, en la cual nos formamos todos en la Facultad de Medicina, en la Facultad de Enfermería, pero en la cual vamos a estar conjuntando conocimientos de distintas áreas que intervienen en el bienestar y en la calidad de vida del paciente, en la cual el centro del proceso terapéutico es el paciente. No soy yo el médico, el erudito, sino que el paciente tiene un proceso participativo. El paciente tiene un proceso activo en su curación, en su terapia, en su sanación o recuperación. Como yo estoy haciendo partícipe al paciente de estas prácticas, por lo tanto, el paciente tiene que tener va a tener que ir tomando conciencia y va a tener una escucha activa, una participación. ¿Sí? Se va a involucrar, exacto, el paciente se va a involucrar en el proceso. ¿Por qué? Porque en la medicina integrativa incluimos la consulta médica, pero incluimos también las prácticas de la actividad deportiva, pero incluimos también la alimentación, la nutrición, o no es lo mismo alimentarse que nutrirse. Le estoy aconsejando acerca de técnicas que no son médicas, técnicas paramédicas, que intervienen, por ejemplo, en una respiración consciente, en practicar actividades para equilibrar la mente, el cuerpo, ¿sí? O sea, se tiene en cuenta a la persona, no al paciente, sino se tiene en cuenta a una persona, y una persona tiene distintas esferas. Una esfera biológica, una esfera ambiental, una parte genética, una parte espiritual, energética. Entonces, se incluyen muchas prácticas dentro de esto, como fitoterapia, como acupuntura, como prácticas de medicina china, yoga, meditación, tai chi. Nosotros no, exacto, nosotros nos dedicamos, por ejemplo, a la parte de la medicina bioxidativa, donde se incluye la ozonoterapia. Yo soy máster en terapia neural, terapia neural es una medicina funcional, es un tipo de medicina funcional en el cual se estudian cosas de física, de biofísica, cosas teniendo en cuenta teorías diversas que se estudian el sistema nervioso vegetativo, ¿sí? Y su rol en esta recuperación, en esta modulación biológica, pero también yo tengo que ir de la mano con la parte psicológica, con la fisioterapia. Por ejemplo, en mi consultorio yo comparto con una fisioterapeuta y también me apoya un doctor en pedagogía y en rehabilitación, ¿sí? O sea, conmigo también trabaja un doctor en pedagogía y rehabilitación, que dirá, ¿pero qué tiene que ver? No, sí tiene que ver muchísimo. Y también trabaja conmigo otro médico, que es médico funcional. Entonces, se trata de darle, ampliar el panorama al paciente. Oye, has hablado de la terapia neural. La verdad es que es una sorpresa para mí porque en el último mes o 20 o 25 días eres la tercera o cuarta persona que me habla de la terapia neural. Y la verdad es que, por lo que veo, siempre, fíjate una cosa que es muy curiosa, además que me ha sorprendido, ¿no? Las personas que me hablan de terapia neural son las personas que de alguna manera tenéis cierto posicionamiento espiritual. Y es una cosa que me está sorprendiendo. Sí, la terapia neural es un concepto de medicina bioregulación. Qué bueno que tocas el tema y me gusta tener este papel de divulgar para que la gente vaya aprendiendo. Primero, afortunadamente en España hay muchas personas que están formados en terapia neural. España es un país que tiene esa fortuna. Aquí en México no existimos tantos terapeutas neurales formados. Yo hice el máster en la Universidad de Barcelona, tuve esa suerte de poderlo hacer, y porque hay muchas personas que hacen esta terapia con una formación bastante corta, ¿no? Entonces,
sí, aquí lo estudiamos de una manera bastante amplia, donde tenemos que ver y tener conocimientos acerca no solo de neuroanatomía ni de neurofisiología, sino entender la parte de la biofísica. O sea, si yo a ti, desde que yo empiezo a hablar contigo, ya estoy haciendo terapia neural, porque Ajá. tú me estás contando cosas y yo estoy identificando cuáles pueden ser los campos de interferencia. O sea, la terapia neural se basa desde el punto de vista técnica en desbloquear los campos de interferencia. Lo que para a lo mejor otra persona o otro profesional puede ser simplemente una cicatriz porque tú te diste un golpe que te caíste de la bicicleta cuando tenías 14 años y que cicatrizó hace mucho tiempo, para nosotros en terapia neural tiene una importancia porque puede ser un campo de interferencia que puede o no guardar relación con alguna dolencia actual, ¿sí? O si tienes un tema de malposición de las piezas dentarias, es importante. Sin embargo, a lo mejor en otro ámbito de la medicina ya vete al dentista a ver qué tienes, ¿no? Si acaso. Entonces, por ejemplo, para nosotros en terapia neural, el ombligo puede ser un campo de interferencia o puede ser un lugar que me puede ayudar para dar terapia, porque es la primera cicatriz, es nuestra primera eh, entrada en el mundo real en el cual salimos de la felicidad, el bienestar del vientre materno, donde tenemos todo y somos totalmente felices. Bueno, Entonces puede o no ser un lugar para tratar, ¿sí? Entonces, afortunadamente, como te digo, pues sí, en España hay muchos terapeutas neurales que hay que tener esta visión porque hay que estar hablando y en terapia neural hay que escuchar mucho a la persona, no solo lo que te va contando antes de empezar la sesión, sino durante la sesión se pueden ir desbloqueando con la intervención de la terapia neural, cuando se empiezan a hacer estas pápulas o estos pinchacitos con una aguja fina, se empiezan a desbloquear campos de interferencia y este diálogo es sanador. Ahí sí, en terapia neural sí decimos que el diálogo es y ahí la sanador. sanación es mucho más efectiva, por lo que deduzco, ¿no? Es bastante profundo en algunos casos, a veces es extremadamente drástico, pero repito, el terapeuta neural tiene que estar bien preparado y tener esta paciencia porque tienes que estar escuchando a las personas, no los puedes interrumpir y también desde el punto de vista físico pueden aparecer ciertos signos que son parte del proceso y no Oye, si la persona te voy a hacer una pregunta. ¿Conocéis el yoga de la risa? sí un poco sí. Lo conoces, ¿no? Bueno, es que ayer participó una amiga que me hablaba del yoga de la risa y fue una cosa que me encantó el yoga de la risa. Ah, es algo maravilloso. Te has sonreído, Gemma. ¿Es que lo conoces también tú? Sí, Maravilloso. sí, sí. Sí, Es un poco también, no lo he practicado, pero también lo conozco y bueno, pues es un tema interesante también, muy, ¿no? muy, muy interesante, sí. Además, Sí. María, tenemos que volver a hacer los ejercicios, ¿no? Me dice María, dice, hace unos 15 años fui tratada con terapia neural por una lumbalgia severa y es muy efectiva. A mi madre también la han tratado con esta terapia. Es muy recomendable. Bueno, Mm. como ella lo dice, yo lo digo. Buenas noches, Ana María. Bueno, vamos a ver un poco si te parece, porque llevamos casi 24 minutos y todavía no hemos hablado del objeto de este programa. Bueno, pero es que no pasa nada, ¿no? Porque este espacio es para mí lo bueno que tiene, ¿no? Se empieza a hablar de Castellón y acabamos hablando de México. O sea, que con lo cual me encanta que sea así, por otra parte. Bueno, ¿qué es el ozono y qué aporta el ozono? A nivel de salud física, de salud mental, ¿qué aporta el ozono? Mira, yo quiero Perdona, primero, decirlo ¿qué es el esto, ozono y después qué aporta, por favor? vale, quiero decirlo de una forma que nos podamos entender más fácil y que no sea tan técnico, porque lo técnico lo puedes buscar en cualquier parte, ¿no? Yo pienso que entenderlo prácticamente, el ozono es parte de la naturaleza, es algo con el cual vivimos habitualmente, que es considerado por muchas asociaciones como un gas tóxico y esa es la parte con la cual tenemos que luchar, ¿verdad? Porque ciertamente es una sustancia que se produce en la naturaleza por una reacción eléctrica cuando están los truenos y todo,
y ese olor que percibimos es el ozono. Sin embargo, el ozono que utilizamos para fines terapéuticos lo obtenemos a partir del oxígeno y podemos decir que bioquímicamente es como un pariente del oxígeno. De hecho, lo que administramos es una mezcla de oxígeno con ozono. ¿Qué es lo que nos aporta? Desde el punto de vista terapéutico, lo que nos aporta es que activa la capacidad de nuestro cuerpo de controlar inflamación, de controlar dolor, de mejorar el aporte de oxígeno, ¿sí? De mejorar el sistema vascular, porque tiene un papel vasodilatador. También nos ayuda a que la vida de los glóbulos rojos sea más óptima, nos ayuda a mejorar una serie de procesos degenerativos que tenemos las personas, también los animales, ¿sí? También se puede aplicar en los animales, y aporta una herramienta terapéutica multipropósito, ¿sí? Que debe de ser, desde luego, bien administrada, bien dosificada y utilizada también con las herramientas técnicas adecuadas. Todo esto, o sea, se tiene que conjuntar estos factores. Una buena preparación, unas buenas condiciones, haberlo estudiado bien, conocer las técnicas y tener buenas herramientas técnicas. O sea, hay que tener buenos insumos y hay que tener un buen aparato. Todo esto es como el paquete completo. Ujú. ¿Qué aporta el ozono, el tratamiento de ozono en temas físicos, fundamentalmente en los temas físicos y en los temas un poco más delicados, ¿no? ¿Qué es lo que aporta? Bueno, aporta un poder antioxidante, antiinflamatorio, oxigenante, regenerativo, vasodilatador, y esto se traduce en una mejoría en una serie de procesos que hay en el organismo, como son procesos donde hay inflamación, donde hay dolor, problemas de heridas que no cicatrizan, de úlceras, problemas de la circulación, ¿sí? Problemas de deterioro intelectual, por ejemplo, dolores crónicos. Todo esto es dicho de una manera resumida, porque la verdad que las aplicaciones son muy, muy amplias. Incluso se puede describir por cada especialidad médica una serie de aplicaciones terapéuticas para el mismo. Ah, qué ¿Sí? maravilla, qué maravilla. Bueno, la charla de esta noche, pongamos un poco que es la ozonoterapia, que es, como yo le decía antes a Gema y a ti te comenté en alguna ocasión hacía mucho tiempo, te comenté que yo soy un amante del ozono, ¿no? Me encanta el ozono y mi experiencia con el ozono ha sido mágica, ¿no? Entonces, pero hablamos un poco el ozono trasladado a esa enfermedad con no sé, bueno, no quiero decir la palabra cáncer, pero es que no sé ahora mismo, oncológica, mejor dicho, oncológica, ¿verdad? ¿Qué aporta el ozono para las personas que tienen ese aprendizaje? Ok, bueno, afortunadamente aporta muchas cosas para las personas que tienen problemas relacionados con cáncer o factores de riesgo para el mismo, ¿sí? ¿Perdón? Que aportan mucho para las personas, ya sea que tienen un cáncer o que tienen factores de riesgo para desarrollarlo, ¿sí? Ah, vale. O que ya están en una remisión, ¿sí? ¿Cuáles son estos aportes? Tenemos que partir del punto de que el cáncer es una enfermedad multifactorial y que realmente no se conoce la causa exacta, ¿sí? Es muy complejo saber cuál es la causa exacta. Bueno, entonces, ¿qué hace la ozonoterapia? Mejora la oxigenación tisular, ¿sí? Esto es un factor fundamental. La falta de oxígeno hace que en el cuerpo se sinteticen una serie de sustancias o de factores que se llaman factores inducidos por hipoxia. Estos factores inducidos por hipoxia hacen que la falta de oxígeno crónico se produzcan vasitos sanguíneos nuevos que son los que alimentan a los tumores, ¿sí? Entonces, si tú utilizas una herramienta que lo que hace es aportar oxígeno, estamos inhibiendo estos mecanismos que existen, ¿sí? Porque genéticamente algunas personas podemos o no tener esta predisposición. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Modificar la capacidad que tiene el cuerpo
para captar el oxígeno. Otra cosa que hacemos es que controlamos la inflamación. Muchas personas tienen un proceso inflamatorio asociado o como factor predisponente. Actualmente existe mucha inflamación asociado ¿a qué? A algo que se llama resistencia a la insulina. También obesidad, también sobrepeso. Hoy en día se sabe que las personas que tienen obesidad tienen mucha inflamación. Entonces, el estado inflamatorio crónico, un estado proinflamatorio crónico, es un factor predisponente para desarrollar cáncer. Se sabe hoy en día que un gran porcentaje de personas desarrollan cáncer por mala alimentación, por esta hiperinsulinemia que existe o este estado proinflamatorio crónico, ¿vale? Entonces, con el ozono lo que hacemos es contrarrestar esta situación. Entonces, Claro. esto es otro de ahí, los aportes que hacemos. de ahí es debido un poco, por ejemplo, por lo que más o menos yo he leído en alguna ocasión, no me acuerdo el libro que leí que hablaba de este tema, donde los americanos del sur, perdón, del norte, tienen una fuerte vinculación, ¿no? Tienen bastante enfermedades de este tipo por la comida, por la llamada comida basura, ¿no? Lo que no pasa, por ejemplo, en Japón, ¿no? Que la alimentación es mucho más sana, ¿no? ¿Es correcto o es equivocado mi percepción? Correctísimo. De hecho, hay muchísimas publicaciones al respecto. Yo tuve la oportunidad el mes pasado de participar, de tomar un curso de nutrición oncológica y pues el común denominador es la nutrición y la mala alimentación que tiene metales pesados, que tiene una serie de toxinas y que promueve el estado inflamatorio. Y los altos índices glucémicos, o sea, la alimentación que contiene estos azúcares que se incorporan rápido al cuerpo o esos azúcares que se incorporan y que luego provocan esta respuesta inflamatoria y estos picos de glucosa alta, estos picos rápidos en el que se obtiene muchísima energía que no se utiliza porque estás a lo mejor sentado en una oficina y te acabas de tomar un café del Starbucks lleno de crema y de no sé qué, sí, y tiene un índice glucémico altísimo, o te tomas una gaseosa y un pastelillo, pues, ¿en qué vas a ocupar esa energía, no? Tienes que darle 3 vueltas a una pista de tantos kilómetros y cosa que no ocurre. Entonces, esto va provocando una respuesta de una hiperinsulinemia crónica, porque claro, en corto no pasa nada, todas las cosas van ocurriendo en un plazo mediano y largo. Entonces, ¿qué hacemos con el ozono? Que controlamos esta hiperglucemia. O sea, la terapia con ozono es muy efectiva para controlar a las personas que son diabéticos o prediabéticos. Es bastante efectivo para controlar esto. Y esto, muchos pacientes que tienen un proceso oncológico también tienen síndrome de resistencia a la insulina o son diabéticos propiamente. ¿Sí? Sí, hay un tema ¿qué aspecto para vosotras? Bueno, Gema, María, como quien considera de las dos, ¿qué aspecto influye el tema emocional, ¿no? En el tema del paciente oncológico? Pues La palabra, absolutamente. Igual no sé, ¿verdad? Pero bueno, yo pregunto, ¿no? Y dime, Gema. Pues yo creo que absolutamente, ¿no? El tema emocional es, yo creo que es el primer tema que influye en un paciente oncológico y en cualquier otro paciente. O sea, la enfermedad empieza por una emoción siempre, por el tema emocional, en el porcentaje mayoritario de las veces, ¿no? Cuando tenemos un estrés crónico, cuando tenemos un problema crónico, siempre vamos a tener a continuación un problema de salud. Cuando tenemos un problema emocional, por el motivo que sea, que nos ayuda a tener ese estrés, también vamos a tener un problema físico posteriormente. Bien de ansiedad, bien de depresión, bien de cáncer, muchos factores. ¿Cuántos
pacientes no han acudido a consulta y cuando haces esa historia de vida que comentaba la doctora María hace un momentito, empiezas a tirar del hilo y lo primero que aparece pues es algo fuerte en su vida ha ocurrido y a partir de ahí ha venido ese cáncer. Recuerdo, por poner un ejemplo, a un chico muy joven eh, que vivía en un país de fuera, en un país extranjero, llevaba varios años allí, se había casado allí, había tenido su hijo allí y esta persona pues se había separado, su mujer o su exmujer ya estaba dando bastantes problemas con respecto al niño eh, y le detectaron un cáncer en un estadio bastante avanzado. No tenía ninguna predisposición genética, un chico joven, sano, que además vive en un país como los que comentaba antes, ¿no? Que es Japón. Entonces, en un país con una comida sana, una comida, o sea, no había ningún factor de riesgo salvo esa emoción, ese problema personal que pudiese ser, y además él lo decía, el factor que había predispuesto ese cáncer, ¿no? Ese tema oncológico. Entonces, bueno, yo creo que la emoción juega el papel más importante de todos en cualquier patología, en cualquier enfermedad. Corrígeme si me equivoco, pero creo que tiene una relación muy directa con una emoción determinada que estoy intentando recordar ahora mismo y no me acuerdo. Pero tiene una emoción, tiene una relación muy directa, no sé si con la rabia, no con la rabia, no. Bueno, con estar cabreado siempre y con estar siempre. Sí. Claro, bueno, la rabia es una de las cosas que si nos vamos a lo que es la bioneuroemoción o la biodescodificación, que la conocen también muchas personas, pues tiene mucha influencia directa en el hígado, ¿no? Entonces, Sí, el hígado, digamos que es sí, el que hace nuestra depuración, ¿no? Entonces, claro, si estamos continuamente almacenando rabia y no estamos depurando correctamente, pues evidentemente tenemos eh, el caldo de cultivo perfecto para que se produzca una enfermedad, ¿no? bueno, la bioneuroemoción es la leche, ¿no? Es la leche, me encanta. Absolutamente. Es la leche. Oye, bueno, hablamos un poco. Me encantaría que me hablaras un poco, o que me hablarais, mejor dicho, porque es un concepto más genérico, ¿no? La diferencia entre sanación y curación, porque es algunas personas, no muchas ya, afortunadamente, la suelen relacionar o interrelacionar, ¿no? Y creo que hay diferentes perceptibles. ¿Me lo podríais decir, por favor? Diferencia entre sanación y curación. Bueno, si quieres hablo yo primero y luego que Como hable queráis, Gemma, que creo... como queráis. Exactamente. O no, que No, no, empieza empieza Gemma. María, empieza tú, sí. Bueno, yo pienso que curación es algo que está relacionado directo con el ámbito clínico. Se limita al ámbito clínico, el proceso de curación. Tendríamos que partir de una serie de definiciones de lo que es el concepto de salud. Y estas definiciones del concepto de salud están regidas por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? O sea, ya se acepta que la enfermedad no solamente abarca el ámbito físico, ya aceptaron que también incluye el ámbito psicológico y que se ve a la persona como un ser multidimensional. Entonces, yo pienso, para mí, pero es mi idea y para eso estamos debatiendo. Para mí, curarse y sanarse pueden ser lo mismo o no, ¿sí? Porque si yo desde la medicina integrativa veo a la persona de una manera integral, una persona que está sana está curada. Me parece que separarlo sería como separar la visión de la medicina, ¿sí? De remitir curación a la parte física, es decir, tú tuviste un proceso, te operaron del apéndice y te curaron y tienes tu cicatriz. Pero como yo lo veo como médico integrativo y como terapeuta neural, esa persona puede o no que con esa cicatriz que tenga esté curada o no, porque probablemente desde ahí tiene inflamación en otra parte o le duele la espalda o X. O puede ser también, por eso pienso que todo es relativo, que esa persona tenga a lo mejor un trastorno laboral, pero entonces también se lleva mal con su pareja,
pero entonces también está en una crisis porque no está trabajando donde le gusta y no tiene una buena relación espiritual con ciertas cosas. Y entonces a lo mejor esa persona aqueja un dolor físico en la región lumbar que yo a lo mejor puedo relacionar con la cicatriz que tiene. Entonces, me parece que sanar y curar pueden ir de la mano, ¿sí? En la forma de trabajar. Sin embargo, sanación siempre se relaciona más con la parte integral y con la parte espiritual, ¿sí? Yo puedo estar enfermo, una persona puede estar enferma, pero a la vez puede experimentar un proceso de sanación, porque no está disfrutando, pero se siente feliz, ¿no? Y un ejemplo que puedo citar para verlo un poco más gráfico es la mujer que acaba de ser sometida a un procedimiento quirúrgico de cesárea, en la cual tiene una herida enorme de X cantidad de centímetros, en la cual ha tenido un sangrado y está con un suero y le pusieron una transfusión, pero ella está feliz, sana y encantada de la vida porque tiene a su hijo en brazos. Se lo acaban de poner aquí en el regazo y no puede tener más felicidad y no puede sentirse ella más sana en ese momento. Entonces, bueno, esa es mi opinión. ¿Y la tuya, Gemma? Pues la mía, bueno, pues es un poco parecida. Yo creo que la sanación ayuda a la curación, ¿no? Es muy parecido. Yo creo que en el hilo que estábamos hablando del tema emocional, cuando una persona está sana emocionalmente, cuando persona está feliz, cuando una persona cura esa emoción de alguna manera, pues ayuda a ese proceso también de curación física de la enfermedad. Es mucho más fácil que una persona se pueda curar si está con una mentalidad positiva y está feliz y tiene unos niveles de serotonina elevados que cuando una persona está en un proceso pues depresivo porque tiene una enfermedad, ¿no? Entonces, si no logramos atender lo uno, no podemos tampoco atender lo otro. Entonces, yo creo que van también muy de la mano y, bueno, pues como decía María, de la medicina integrativa, que es, bueno, y también siempre yo me baso mucho en la definición de salud de la OMS, ¿no? La salud es un estado completo de bienestar físico, emocional y psíquico y espiritual, añado yo, ¿no? Entonces yo creo que tiene que estar todo integrado para que podamos contribuir a ayudar más a la persona que necesita de nosotros, ¿no? Bueno, hay un comentario, luego ahora, y un comentario por parte de Mercedes, que me dice, buenas noches a todos, gracias por invitarme, Antonio. Bueno, eso sobra. El, conozco el ozono. A mi suegro hace muchos años se lo administraron por sus dolores crónicos óseos y mejoró muchísimo, pero fue de pago, ¿no? Pregunta, pero bueno, Mercedes, María está en México y Gema está en una clínica en Castellón. Entonces pregunta, ¿en la actualidad sigue siendo pago? Me temo que sí, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, pues entonces, pero bueno, bueno, ya cada cual que decida hacer con su dinero su salud lo que desee oportuno. ¿Quién? Bueno, Sí, yo quería comentarte sobre eso. En la mayoría de los países no está incorporado en las prácticas sanitarias institucionales, ¿sí? Eh, a pesar de que es una terapia muy interesante y que tiene múltiples beneficios, no es que me guste a mí, no es que le guste a Gema, sino que hay mucha evidencia científica porque hay muchas publicaciones en las bases de datos como PubMed en las cuales son necesarios darle el carácter científico a lo que hacemos, ¿vale? Y este carácter científico ya existe desde hace muchos años, hay muchas publicaciones. Sin embargo, solamente en algunos países con medicina socializada, como en Cuba, se aplica la ozonoterapia a nivel institucional. ¿Sí? En Cuba se aplica la ozonoterapia a nivel institucional. Bueno, yo soy de origen cubano, nací en Cuba, toda mi familia materna es cubana, soy cubano-mexicana. Entonces, allá sí se aplica a nivel institucional. Entonces, bueno, yo recuerdo desde que estaba estudiando la carrera que
en el hospital lo aplicaban para gente que tenía pie diabético, heridas, y les hacían el embolsado, y se preparaba el agua ozonizada para hacer los lavados oculares en las personas con conjuntivitis, y se aplicaba para personas con temas de neuropatías y de retinopatías, ¿sí? Entonces, en muchos países aún no se aplica a nivel institucional. Eso, ¿por qué? Habrá que llegar a ese punto, en algún momento llegará. Entonces, los que lo hacemos de manera en las prácticas de los consultorios, pues sí se hace en la medicina privada. Exactamente. Gemma. Sí, aquí en España, bueno, más o menos es parecido, entra dentro de la cartera de servicios del Ministerio de Sanidad. Está incluido en 24 hospitales públicos dentro de las unidades del dolor, pero lo aplican muy poco y casi siempre mezclado con cortisonas y otros medicamentos. En otros países de Europa también se aplica de esta forma en la que el sistema asume el costo y el paciente tiene un pequeño copago, como por ejemplo en Italia, pero todavía estamos un poco lejos de poder llegar a que sea así ese sistema. Hoy por hoy sigue siendo de pago y todavía aquí en España por lo menos estamos también bastante lejos de llegar ahí. Bueno, Gemma, estoy recordando una anécdota que leí en la revista Discovery Salud de un caso de un profesional en Castellón. Cuando recuerdas, ¿no? Sería yo. No, no, un farmacéutico o un médico allí no le dejaron entrar Sí, en ozono, ¿verdad? sí, Y tuvo follones, ¿no? sí. Ese caso La señora dijo, allí estoy yo y el medio se le pone ozono, ¿no? sí. Bueno, fue un caso que atendí yo, de la mano de, bueno, el doctor Pérez Olmedo, que fue el director médico en este caso, que contactó conmigo y bueno, pues sí, estuvimos ahí. Sí, sí, Ahí me estaba ahí ahí estuvimos luchando contra viento y marea y bueno, pues ahí estuvimos, sí, sí, en ese caso. Bueno, Una anécdota, bueno, para escribir casi casi un libro la anécdota, ¿eh? Para escribir casi casi un libro. además, Fue tuviste muchas complicado, trabas, ¿no? ¿eh? Tuviste muchas trabas. Muchas, muchísimas, todas las del mundo y alguna más. O sea, fue algo increíble. Bueno, mucho que decir y mucho que callar a la vez, pero sí, sí, para escribir un libro y contarlo a nivel, desde, bueno, claro, la familia lo vive de una forma, ¿no? Que también fue fuerte, ¿no? Porque tenía doble rasero. Uno era el familiar que estaba en una UCI en un estado muy grave y el otro era, bueno, pues lidiar con todo lo que acontecía. Pero luego desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista de entrar con la ozonoterapia y todo, bueno, fue absolutamente, era un diario, ¿no? Era un diario de guerra prácticamente. Terrible, terrible, pero bueno se consiguió y logró salir de ahí en, bueno, pues un poco más de 15 días, salía de la UCI y salía del hospital 20 días después, 20 y 25 días después, o sea que muy bien. Bueno, porque chicas tenemos que hacer un poco el esfuerzo, no el esfuerzo, ¿por qué Ozono no está lo suficientemente reconocido a nivel popular de como debería? Bueno, yo creo que no esté popularmente reconocido, sino que aquí nos enfrentamos a un tema farmacéutico. Realmente, desde el punto de vista técnico, el ozono es una sustancia farmacéutica, puesto que se obtiene a partir de un gas medicinal que es el ozono, el oxígeno, perdón. Entonces, eh, partimos del hecho de que utilizamos el oxígeno, pasa por un tubo, ingresa al equipo y el equipo hace que se administre. ¿Sí? Obtenemos con una jeringuilla o directo de nuestro equipo o la forma que se utilice o por medio de directo para administrar en una bolsa, para una herida, etcétera. Y eso se administra
y es algo que se tiene que aplicar in situ. O sea, es un tipo de tratamiento que se tiene que aplicar in situ. Con lo cual tenemos que enfrentarnos a luchar contra una serie de productos farmacéuticos que sí se puede la persona llevar para su casa, embotellado en un jarabe, en una suspensión, en una tableta, en una cápsula o algo, cualquiera de las distintas formas farmacéuticas que tenemos. A diferencia del ozono, que las formas farmacéuticas es el gas puro, pues, que es ozonificar el agua, ozonificar un aceite, pero que eso desde el punto de vista comercial no podemos embotellar el gas y decirle al paciente, pues mira, y comprar en la farmacia tantas botellas de gas y te lo disparas o te lo autoinyectas. Afortunadamente ya existen formas farmacéuticas del ozono en forma de aceites, pero que son para aplicación por vía tópica, ¿sí? Tienen efectos muy prometedores y muy interesantes a nivel tópico, pero que desde el punto de vista de algo que en medicina se llama biodisponibilidad, no es tan efectivo como administrar el ozono por una vía intestinal, por una vía vaginal o por una vía hemática. Entonces, como eso es tan complejo, pues eso es lo que dificulta que se pueda aplicar de una forma más masiva, ¿sí? Y que además de eso también hay otro tema importante que a mí me gusta hablar, que es la parte del requerimiento del equipamiento. Es decir, tienes que tener un aparato para producir esta mezcla gaseosa, un aparato que sea de buena calidad, y entonces ese aparato no tenemos todos los que aplicamos la ozonoterapia, todos no tenemos el mismo aparato, ¿sí? Entonces, como no todos no tenemos el mismo aparato, muchas veces eso provoca sesgos en las publicaciones o provoca que un paciente acuda en un centro médico donde aplican el ozono de una manera, otro lo aplicamos con otro aparato. Afortunadamente, por ejemplo, Gema y yo tenemos los aparatos que son de la calidad suprema, pero eso implica que nosotros hicimos una inversión muy fuerte en poder tener este aparato, ¿sí? Y hay clínicas donde no tienen este tipo de aparato y entonces a veces la calidad no es la misma y provoca que haya diversas opiniones, ¿sí? Entonces, siempre las buenas noticias corren muy lento y las malas noticias mucho más rápido, ¿sí? Sí, Gemma. Sí, bueno, al hilo de lo que está diciendo es más o menos lo mismo, ¿no? Es importantísimo tener una calidad en los equipos y bueno, también al hilo de lo que estábamos diciendo quería decir, y muy importante, que cuidado con lo que se comercializa porque últimamente está habiendo personas que están vendiendo generadores de ozono doméstico para casa que nada tiene que ver con la ozonoterapia, ojo, y lo están vendiendo para hacerse ozonoterapia en casa. Cuidado porque esto está mezclado con otros gases medicinales, nada que ver con medicina, sino con gases que hay en la atmósfera, con nitrógeno y puede ser potencialmente peligroso para la salud. El ozono no es ozonoterapia, el ozono es un gas. La ozonoterapia es lo que ha comentado la doctora María, una mezcla de oxígeno medicinal puro al 99% de pureza, y que se mezcla con el ozono en un porcentaje de oxígeno y un porcentaje de ozono, pero nada que ver con los aparatos que están intentando vender para que la gente se realice ozonoterapia en casa. Y esto hay que aclararlo muy bien. Bueno, María, Gema, ¿alguna cosa más que queréis comentar? Porque fijaros, coño, ya pasó casi una hora y se va a pasar rapidísimo esto, de maravilla. Me encanta. María, ¿alguna última aportación o penúltima? ¿Alguna cosa más que quieras decir? Bueno, una última aportación. Me encanta lo que acaba de decir Gema. Creo que es fundamental poner atención a cuando una persona
quiere solicitar o tiene interés en recibir un tratamiento con ozono, hay que buscar un profesional que esté bien preparado, que tenga un diploma, que tenga una preparación académica. Investigar el currículum de esa persona, ¿sí? Para tener confiable. Luego, que la persona tenga un aparato de buena calidad y que tenga buenas condiciones donde hacérselo. No se puede aplicar. Ojo, hay personas luego que hay terapeutas que acuden a los domicilios a aplicar ozono a las personas. Eso tiene que hacerse solo bajo condiciones excepcionales. De preferencia no se debe de hacer. ¿Por qué? Porque no tienes las condiciones. Para que se utilicen gases medicinales, tienes que estar en un establecimiento, en un consultorio, en una clínica, donde tenga ventilación y donde tenga las condiciones y su registro. Por ejemplo, aquí en México y en España también lo piden, el establecimiento tiene que tener una licencia de funcionamiento, ¿vale? Entonces hay que hacerlo, no complicarse la vida, para evitar que ocurra una mala praxis. Y entonces se perjudica la salud de las personas y se perjudica el prestigio de los que nos dedicamos a este tratamiento tan noble y tan bueno. ¿Qué va? Pues bueno, más o menos es también muy al hilo. La ozonoterapia es una terapia absolutamente maravillosa, bien aplicada y siempre contribuye ante todo a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Pero la ozonoterapia, la calidad, no el ozono en sí, como decíamos, y como decía, siempre hay que acudir a un centro sanitario. Yo personalmente sí que he acudido en un momento dado y por una emergencia máxima a un domicilio. Y bueno, la verdad es que fue caótico, se aplicó el ozono, todo salía bien, pero hay momentos en los que hay mucha tensión, pues porque no estás en el ámbito, no estás en tu clínica, no tienes todo lo que necesitas muchas veces, está la familia muchas veces pues más alborotada, bueno, hay mucho entorno y entonces es mucho más complicado de administrar en un domicilio, por supuesto. Y luego es muy complicado, no lo he vuelto a hacer y aparte es muy complicado mover todos los equipos y que los equipos también se deterioran al movilizarse de esta manera. O sea, si yo voy con una maleta y saco el equipo y lo meto y lo vuelvo a sacar, pues se puede descalibrar, ¿no? Y puede sufrir algún daño y ya no me puedo estar asegurando de que ese ozono esté con una buena calidad a lo mejor. Entonces yo creo que es fundamental acudir a profesionales sanitarios y como decía María, y a centros especializados siempre, porque bueno, pues es tiempo de estudio, tiempo de esfuerzo y tiempo de experiencia que llevamos muchos años en ello y sabemos qué estamos tratando y qué estamos hablando. Y bueno, sobre todo es eso, una terapia maravillosa que ayuda a mejorar la calidad de vida de los pacientes que la utilizan en cualquier caso. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias a María también por la invitación. Un placer siempre compartir con ella espacio y escucharla es una delicia. Bueno, yo quisiera compartir los amigos lo siguiente. Yo le comentaba antes a la doctora Gema que me rompí la rotura de la rodilla izquierda. Me iban a operar de la rodilla, colocar no me acuerdo qué historia y tal, pues alguien me sugirió hacer ozono. Casi no podía andar. A los 3 o 4 meses recuerdo que me fui a hacer una marcha y hice 35 kilómetros andando. O sea, fijaros un poco en la diferencia de no poder andar a hacer 35 kilómetros andando. Y no hice más porque la fuerza no estaba suficientemente preparado para hacer 60 o 70, que era lo que estaba previsto. Pero en cualquier caso siempre se me ha quedado esa anécdota porque para mí fue sumamente significativa. Por eso digo que el ozono es la leche y lo puedo atestiguar por experiencia propia. Chicas, ha sido un auténtico placer conversar con vosotras. Gracias, María. Espero que te vaya muy bien en México. Espero que sí. Gema, hasta el día 25, que ya me dirás un poco qué tema quieres que te dé. Bueno, me encantaría que participaras también. Bueno, María. Apúntame, sí, con mucho gusto. Por supuesto. Es lunes, ¿no? Es lunes. Lunes santo, chicas.
Bueno, chicas, chicos, Vale, con mucho hasta el gusto. próximo lunes, que hablaremos de un tema completamente diferente, bueno, que es un poco este programa, ¿no? Siempre temas diferentes, afortunadamente. Un beso para todos. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Chao. Adiós. Gracias, Gracias. chao. Chao, chao.